Juan y de Jesús, y luego la primera actividad de Juan y de Jesús. Esa primera parte pues ya la estuvieron analizando. Después pasaron a la segunda, que es la actividad de Jesús en Galilea, que aquí es donde ahorita más o menos van en la segunda sección. De esa parte de la actividad de Jesús en Galilea, es ahorita donde van en la segunda sección, ¿no? En la que es enseñanzas y milagros de Jesús. Sí. A lo que tengo entendido. Muy bien, esta segunda parte del esquema general, ahorita si quieren se pueden ubicar en la página 13 para que no se me vayan a revolver. Vienen 3 puntos específicos ahí, que es la manifestación y rechazo, la segunda es enseñanzas y milagros, y la tercera es revelación de los discípulos. Muy bien, esta segunda parte que ya empezaron a ver tiene estas 3 vertientes. Ya la que había sido la primera, la manifestación y rechazo, ya lo estuvieron viendo en las clases pasadas. Estuvieron viendo ahí cada una de las perícopas, que en ese sentido iba mostrando cómo Jesucristo ya estaba iniciando su vida pública. Si en la primera parte, en la que estaba antes de la actividad, ya se hizo como la presentación, ahora era cómo se estaba empezando a manifestar y de qué manera también había un cierto grupo de personas que no estaba aceptando a Jesús, muy en específico lo que eran las autoridades judías. No estamos hablando de las autoridades en el templo de Jerusalén, estamos hablando de su mismo territorio, que no les estaba pareciendo en ese sentido la manera de actuar o la manera en que estaba predicando Jesucristo. Eso es lo que estuvieron viendo. Hoy vamos a ver lo que es esta parte. Vamos a ver las enseñanzas y milagros de Jesús. Creo también ya la habían empezado a ver, pero como para poder agarrar toda la sección como corrida, la empezamos a ver yo pienso que sí la terminamos en el día de hoy. Bueno, pues aquí vamos a ver como un sinnúmero de perícopas que nos van a estar indicando pues tal cual enseñanzas y milagros. Es como ahora sí como saltos que va a estar dando. A veces nos va a estar enseñando como doctrina y luego nos va a estar poniendo milagros y luego nos está manifestando como su realidad divina. Entonces va a ser así como algunos brincos, pero a fin de cuentas pues estamos viendo eso, la actividad de Jesús tal cual como en Galilea. Entonces, lo de la revelación, la que es la tercera parte, ahorita la vamos a quitar. Esto que era nada más para que nos ubicáramos, vamos a estar viendo así, las enseñanzas y milagros de Jesús. Y en lo que es esta sección, si gustan ahí en su Sagrada Escritura, no sé si ya lo tengan ubicada, vayan teniendo lo que es el capítulo 6, el versículo 12, porque de ahí en adelante vamos a ir viendo. Van a ver que sobre todo los que traen la Biblia de Jerusalén, casi todas las perícopas coinciden. A veces le cambia poquito el nombre, pero en sí casi va coincidiendo uno con otro. Entonces, aquí en esta parte, en esta segunda sección,
vamos a encontrar sobre todo 18 secciones o 18 perícopas. Ciertamente algunas sagradas escrituras van a traer más, algunas van a traer menos, pero son como 18 bloques que nos van a ir manifestando como este transcurso que va teniendo Jesús. Bueno, más bien se lo voy a ir acomodando con nombres. ¿Qué capítulo nos dijo, padre? Capítulo 6, versículo 12. Muy en específico, vamos a iniciar lo que es esta sección. ¿Con qué perícopa es con la que empieza? Elección de los 12. Muy bien, entonces la primera, elección de los 12. Aquí pues como vemos ya es como sabido, por decirlo de esta manera, que Jesucristo va a expresar su voluntad de que todo este proyecto que se tiene desde antiguo, este proceso de salvación que se está llevando, lo va a cimentar sobre 12 apóstoles, que es el nombre tal cual que va a recibir estos seguidores. Sabemos que después también se agregan los discípulos, pero este título de apóstol, la elección de los 12, es muy especial, porque ahora sí viene a ser como una referencia, como lo sabemos, a las 12 tribus de Israel, es decir, como en continuidad de ese proyecto. Por eso la elección de los 12, dentro de lo que son las enseñanzas y milagros, ahorita que se está manifestando Jesús, es muy importante, y es con la que va a abrir esta sección. Después vamos a ver la siguiente perícopa, que es Jesús va a continuar como su recorrido. Aquí es una pequeña sección, si se fijan, son solo 2 versículos que nos va a hablar sobre las curaciones. Se va haciendo como un preámbulo, es decir, Jesús elige a los 12 y va a ser un preámbulo para iniciar con lo que es el sermón de la montaña, pero antes de eso se quiere resaltar eso, de que Jesús donde va tocando va sanando. Es como ese imán que tiene Jesucristo para atraer a la gente, y no solamente como por un morbo, sino que ya está viendo una acción salvífica. Y Jesús, pues claro, no nada más se va a quedar en realizar cosas sin dejar un fundamento. Es por eso que a continuación va a venir lo que son las bienaventuranzas. Pero si se fijan, ahí también menciona como amenazas. Es muy curioso, no sé si alguien ahí que tenga a su mano la Sagrada Escritura y que vea de la Biblia de Jerusalén la parte de las bienaventuranzas. ¿Vieron que alguien recuerda cuál es la diferencia de las bienaventuranzas en lo que es Lucas y en lo que es Mateo? ¿En Mateo es ay de ustedes o no? No. Hay una característica. Fíjense, lean las bienaventuranzas en Lucas y díganme cuántas bienaventuranzas aparecen. ¿Cuatro? Si se fijan, en Lucas aparecen 4 bienaventuranzas. ¿Y cuántas deberían de ser? Porque dentro de lo que es el catecismo de la iglesia nos dicen, estas son las bienaventuranzas, y nos mencionan más de 4. ¿Cuántas son? 8. Son 8. Si se fijan, Mateo, que es el que pone las 8 bienaventuranzas, viene mucho más amplio que Lucas. Aquí uno podría decir, caray, pues
Lucas como que no le gustaron las bienaventuranzas y nada más puso las que él quiso. No, justamente la parte que Lucas, podríamos decir, omite en las bienaventuranzas, las agrega en las amenazas. Son dos secciones como distintas, pero que parten de lo mismo. Sabemos que sí, Lucas tiene esa apertura universal, pero trató como de omitir aquellas bienaventuranzas que iban un tanto más en un sentido judaico o del judaísmo. Y por eso también utiliza como las amenazas. Primero Lucas plantea estas bienaventuranzas y después también como estas amenazas. No con el simple hecho como de decir tengan miedo para que se conviertan, no, sino simplemente quiere como advertir. Y esa es una característica muy especial que encontramos entre Lucas y Mateo. Lucas solamente nos va a presentar 4 bienaventuranzas, Mateo nos va a presentar las 8. Y aunque en Mateo hay la sección también de los ayes, ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes, ¿recuerdan esa parte, no? Sí. Pues aquí en el apartado de Lucas, pues vamos a encontrar como este tipo de amenazas también. Y si se fijan, es más o menos casi como va. Ay de vosotros. Sí. Es coincidente a lo que dice las bienaventuranzas. Los pobres, acá habla de los ricos. Luego, bienaventurados los que tienen hambre. Y luego dice, ay de ustedes que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Exactamente, si se fijan, es como La contraposición. Exactamente. Es como para decir, este es el camino correcto, pero si se están desviando, cuidado. Es como una advertencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, si se fijan, es como un proceso que va llevando, o una secuencia que va llevando el mismo evangelio, aunque parecen a veces así como brinquitos, se va manifestando de una manera singular. Después sigue otra perícopa muy singular, que es la de el amor a los enemigos. Y aquí sí, pues vemos que Lucas ahora sí como que le pone un poco más énfasis en lo que viene a ser el amor, en la misericordia. Es decir, trata de que se adapte a la vida del cristiano la regla de oro. Trata a los demás como quieras que te trates. Y a pesar de que, por decirlo, te trataran mal, siempre debes de buscar el bien. Es una norma fundamental. Podríamos decirlo, ya ven que siempre en los sermones de la montaña o en el sermón de la llanura, como a veces lo suelen llamar, siempre viene como una parte estructural y llega como un punto central, como el meollo del asunto, por decirlo de alguna manera. Pues igual también aquí. Lucas trata de dejar muy en claro, este es así como el punto en el que todos debemos de coincidir y lo que es como lo fundamental, la ley del amor. Y pues que claro, va en cuestión también del amor a los enemigos. Después de esta perícopa, aquí es donde creo la Biblia de Jerusalén ya empieza un poquito con algunos cambios. Porque es 36, acá viene como misericordia y beneficencia, pero inicia desde el 36 y aquí la siguiente sección que nos presenta nuestro manual es contra la hipocresía. Ciertamente pues va dentro de la misma enseñanza, pero ahora aquí Lucas lo que nos quiere decir es, bueno, ciertamente todos nos equivocamos, todos podemos errar, pero en ese sentido no debemos como o sea, no está en contra de la corrección fraterna, sino que la fomenta sin caer en ese, o evitando que nosotros caigamos en la hipocresía de decir una cosa pero hacer otra cosa. Eso es una parte en la cual se nos está señalando que debemos, pues tal cual, de vivir en la humildad. Dice, una actitud de perdón antes de condenar, que va, por decirlo, ligada tal cual también al amor de
de los enemigos. Inmediatamente después de esta perícopa encontramos los frutos buenos y malos. Pues ahora sí que la vida espiritual no se improvisa. Y siempre lo que nosotros traemos en nuestro corazón es lo que vamos a estar reflejando. Jesús en ese sentido lo quiso dejar muy claro. No podemos en ese sentido decir, pues este manzano me va a dar naranjas, ¿no? Lo que tú traes desde tu corazón, eso es lo que vas a estar reflejando. Lo que tú como cristiano hagas es lo que hay en tu interior. Y los frutos, sean buenos o malos, es lo que nos va a estar diciendo o lo que nos va a estar haciendo referencia a nuestra vida. Y es ahora sí como continuar, como les decía, es un esquema en el cual como que se van viendo distintos puntos de la vida interior de la persona, que es parte de la enseñanza de Jesús. Esto es lo central, esto se ve reflejado así, esto se ve reflejado así. Es como toda la enseñanza que Jesús va dándonos y que Lucas trata de acomodarlo de esa manera. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? ¿Nada? Muy bien, entonces después continuando con esta misma sintonía, viene lo que le llaman los dos cimientos. ¿A qué nos hace referencia a eso? Vean ahí su perícopa. Estamos hablando de el capítulo 6, versículo 46 al 49. Necesidad de las obras. ¿Y a qué nos está haciendo referencia? Dos cimientos. Vean ahí, y ya cuando empiezan a leer van a recordar, es esta parábola. Con esto de hecho va a concluir lo que es el sermón de la llanura o de la montaña. ¿Cuál es? Los cimientos de una construcción. Exacto. Pero ¿recuerdan qué parábola era? Porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo. Pero ¿qué más dice? Parece un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Exacto. Hizo una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa. Exactamente. A través de esta parábola va a ser como el cierre de lo que estábamos viendo en su enseñanza. Si no nos había quedado claro lo que eran los frutos buenos o malos, dice Jesús, muy sencillo. Un hombre pone su casa sobre arena, otro lo pone sobre piedra. Ahí es donde se va a ver reflejado. Y en ese sentido, claro, nuestra fe se debe de cimentar con obras. Es decir, no nada más se trata de que nuestra religión, nuestra creencia quede en algo bonito. Todo siempre debe de estar bien cimentado. Cimentado en Jesús, cimentado en nuestra fe, cimentado en las obras. Por eso dice con esta perícopa, hay dos cimientos, o está sobre roca o está sobre arena. Y sí, cuando nos lleguen las tormentas, ahí vamos a saber de qué estamos hechos y en qué estamos parados. Es como la manera de concluir de Lucas de esta enseñanza, de todo lo que habíamos estado viendo anterior despuésito de la misión de los 12, como toda esa enseñanza que les decía, es como un esquema que tenía como eje central el amor. Ya después vemos como esas vertientes. Es la manera de decir de Lucas, esto es lo del cristiano. Y esto es lo que debemos de tener muy en cuenta. Y si se fijan, son cosas muy sencillas que las podemos aplicar en nuestra vida. Que uno dice, realmente, si tengo bien estructurado como mi pensamiento y lo estoy cimentando con mis obras, no hay pierde. Uno no se pierde. ¿Por qué?
porque es netamente lo que Jesucristo nos está enseñando. Muy bien. Hasta aquí en lo que es, por decirlo, el sermón de la montaña, ¿vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora vamos aunque seguimos en la misma sección de las enseñanzas y milagros de Jesús, vamos a dar, como por decirlo, un saltito en lo que es eso. Y iniciando con el capítulo 7, ahora vemos algunas curaciones. Curación del siervo. ¿Cuáles? Curación del siervo de un centurión. Muy bien. Vemos aquí sobre todo, bueno, vamos a ver dos curaciones, lo que es la curación del siervo, del centurión, y también la del hijo de la viuda de Naín. Pero si se fijan aquí, recuerdan este pasaje, ¿no? Si no lo recuerdan, ahí veanlo en su Sagrada Escritura, en lo que es el capítulo 7. Recordemos que en ese sentido, dice, había un hombre que en ese sentido no era judío, sino que tenía a sus siervos y se le enfermó. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que pasó en ese pasaje? Lo que a mí más me llama la atención de este pasaje es la humildad y sencillez del centurión, que le dice: Señor, no te molestes porque no soy digno que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Exacto, aquí lo que vemos es como una división que ya se tenía de antaño. Tú eres judío, tú no eres judío. Y en ese sentido, aunque el centurión estaba viendo todo lo bueno que hacía Jesús y el poder que tenía, tuvo esa fe y por eso se acerca a él y de decirle: no, o sea, no tienes por qué ir a mi casa, con que tú digas una sola palabra, se va a curar. Aquí es donde vemos en esta curación una apertura a la salvación universal. Porque Jesús no va a ser un Dios de decir: este es el pueblo judío, a este sí lo salvo, a este romano no. ¿Cómo te voy a salvar a ti si tú eres el que me está oprimiendo a mi pueblo? No. Con este milagro, Lucas está diciendo: no, la salvación es para todos. No importa si eres romano, si eres judío, si eres eso, aquello, es una salvación universal. Y a pesar de que no era tal cual al centurión, sino a uno de sus siervos, Jesucristo accede por la fe. Y ahí es donde nos queda muy claro: la salvación es para todos. Muy bien, después viene el otro milagro, que es el hijo de la viuda de Naín. Ahora, aquí, algo que también debemos de resaltar dentro de lo que es esta sección de estos dos milagros, es que a pesar de que se abre la salvación para todo el mundo, viene algo especial, es decir, no cualquier persona puede realizar una curación. Independientemente si realizara una curación, pues podríamos decir, bueno, utilizó, no sé, algún poder, pero hablar de resucitar a un muerto ya es un signo todavía más visible de Dios. De tal manera que con tanto aquí en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, vemos muchísimo, porque, por ejemplo, está restituyéndole a la mujer que se encontraba tal cual ya a la deriva, le está restituyendo su única seguridad, que era su hijo. El hecho de poder dar vida le corresponde a Dios. El hecho de poder en ese sentido dirigirse tal cual a una parte que estaba doliente es un signo de caridad, de amor, de misericordia. De tal manera que podemos sacar muchísima reflexión de
de este milagro, pero sobre todo Lucas lo quiere enfocar en eso, en un poder sobrenatural que es únicamente de Dios y sobre todo también que está restituyendo a una persona que se encuentra totalmente abandonada, porque una mujer en el pueblo judío, si no tenía una referencia de hombre, no valía nada. Y por eso es tan importante que le restituya al hijo, porque junto con esa vida que le devuelve, a ella la reincorpora en lo que es la sociedad. Muy bien, después viene justamente la embajada que es hacia Juan el Bautista, y aquí vamos a comprender también por qué Lucas pone este signo. Después viene, le voy a poner así, enviados de Juan. Aquí lo menciona como bien. Envía mensajeros. Embajada del Bautista y testimonio de Jesús. Muy bien, recordemos que cuando Juan es encarcelado, él quería saber si realmente el reino de Dios ya estaba llegando, si Jesús era el Mesías o no. Y recordemos que Jesús, como para no decirle si soy el Mesías o no, le dice, tú ve. Le dice a los discípulos, vayan y digan en lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto. El reino de Dios está llegando a los pobres. El reino de Dios se está viendo en la sanación de las personas. Están resucitando los muertos. Cuando Jesús le pide a los discípulos de Juan que recuerden aquellas promesas que había hecho Dios a su pueblo, por eso pone Lucas el pasaje de que resucita al hijo de la viuda, porque con esto es un signo claro del Mesías. Con esto Juan ya está corroborando por sí que Jesús es el verdadero Mesías, que es el que ha de venir. Por eso tiene como esa conexión, esa hilación de la resurrección. Son los enviados, son los discípulos de Juan que van a preguntarle a Jesús si es o no el momento. Jesús les dice, simplemente corroboren, simplemente vean. Muy bien. Después, aquí se da como otro brinquito, y pasamos a lo que es a Simón el fariseo y la mujer pecadora, que justamente era la perícopa que estábamos viendo. Si de por sí Jesús ya mientras estaba haciendo su actividad en Galilea ya tenía la fama de convivir con puros pecadores y andar digamos como con la raspa de la sociedad, pues con eso todavía les dice, quítense que hay gordo. Yo he dicho que he venido a rescatar lo que se necesita ser rescatado. Y pues ya estuvimos analizando sobre Simón el fariseo, cuál fariseo era, cuáles eran sus intenciones, la pecadora, que no en ese sentido era María Magdalena, sino que ya estuvimos viendo la distinción entre las pecadoras, por decirlo de alguna manera. Y pues claro, con esto sobre todo, como les digo, reafirmar, Jesucristo viene a salvar. Es como ese enfoque que le está dando Lucas. O sea, viene a salvar. Incluso pues ya lo estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy en el Evangelio, que aparece también de Zaqueo. O sea, como todo aquello que era rechazado, todo aquel que era excluido, Jesucristo lo que está tratando es de jalar, de rescatar, de restituir, de integrar. Entonces, pues con esto Jesús dice que quede bien claro que yo a lo que vengo es a salvar. Muy bien, después de esta perícopa ya vamos hasta el capítulo 8, ahí para que vayan siguiendo ahí su Sagrada Escritura. Bien, ahora sí, acompañantes de Jesús, que en ese sentido, pues, si nos fijamos en esos 3 versículos,
Nos va a hablar sobre todo de las mujeres. Aquí le voy a poner más bien mujeres que acompañan. Recuerdan que habíamos dicho que dentro de lo que es el Evangelio de Lucas se resalta mucho el papel de la mujer, tanto el papel de María como las demás Marías y mujeres que estuvieron acompañando a Jesús. Y aquí queda ahora sí como muy en claro también de decir esa apertura a la salvación, esa disposición también es para las mujeres. Y ahí nos presenta distintos tipos de mujeres. Ahí aparece, vean qué mujeres aparecen. Léanle ahí, de todas formas son 3 versículos. Todos María, llamada Magdalena. María Magdalena, ahí sí dice, ¿qué fue lo que hizo con María Magdalena? que habían salido 7 demonios. 7 demonios, es decir, tal cual esa sí estaba endemoniada. Y Juan- luego, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. exacto, es decir, tenía también en ese sentido simpatizantes dentro de la misma corte de Herodes, es decir, por decirlo, gente de la realeza. Y luego, ¿de qué más? Susana y otras muchas. Ahí está. Es decir, había de todos los colores y sabores. Y ricas porque dice que le servían con sus bienes. Exactamente. Así que no podemos decir en ese sentido que Jesús discriminaba. Que si es la viejita que tenía mucho dinero, pues está bien. Que si era la pecadora, también está bien. Que si era esta, aquella, todas. A fin de cuentas, era lo que quería Jesús. Integrar a todas y que en ese sentido, si ellas querían participar dentro de lo que era como esta evangelización, por ya darle un término más actual, pues claro, que ellas se sintieran que la gracia de Dios estaba actuando. Entonces, aquí vemos cómo les digo, Jesús sale adelante con esto. Después de esa pequeña perícopa, viene como otra vez una sección. ¿De dónde me quedé? Viene una sección como nuevamente de enseñanza. Y aquí empezamos con la parábola del sembrador. Aquí pues esta parábola ya la hemos escuchado muchas veces. De hecho, la misma sección abarca también lo que es la misma explicación de esta parábola. Es de las... Ahora sí, yo pienso, no recuerdo si es la única tal cual que Jesús da una explicación así tal cual. Que uno en la predicación dice, pues ya para qué explico esta parábola si nuestro Señor ya la explicó. Esta parábola del sembrador ya nos está hablando de cómo el reino se está instaurando, cómo ya ha llegado a nosotros, pero cómo también se puede en ese sentido como limitar. Esta parábola del sembrador nos está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está la semilla, aquí está el reino de Dios, pero a veces uno mismo es el que lo está limitando, que si por este terreno, que si por esto, que si por esto, por esto. Es lo que con nosotros, con nuestras actitudes, a veces hacemos que no se haga efectivo este anuncio del Evangelio. Entonces, esta parábola que es también como una sección que nos empieza a enseñar, que nos empieza a iluminar, Lucas, trata de ponerla para ser conscientes nosotros que también nosotros tenemos una responsabilidad en lo que es en el anuncio del reino. Después viene otro ejemplo, el ejemplo de la lámpara. No es la lámpara maravillosa, es la lámpara que ha de ser encendida para iluminar a los demás. Y pues que también viene a ser como una conclusión de la parábola anterior, que en ese sentido nos está diciendo, también como les voy a decir, tenemos responsabilidad. Se debe de dar testimonio de lo que se está predicando. Después, como una manera de ratificar todo esto,
viene lo que es la verdadera familia. Obediencia. Aunque son muy poquitos versículos aquí, esto también es algo fundamental. Cuando Jesús en ese sentido, mira, ya está tu madre, tus hermanos, así, así. ¿Quién es mi verdadera familia? Aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo, no nada más se trata de escuchar, sino también de obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Esa es la verdadera familia. Lo pongo así abreviado porque veo que unos voltean y de por sí la letra no se le entiende. Muy bien. Entonces, eso es lo que es la verdadera familia de Dios. Y por último, dentro de esta misma sección vamos a ver 3 cosas que nos va a hablar muy en específico como de la divinidad de Dios. Después de esto viene lo que es la calma, la tempestad calmada, o aquí como dice, calma una tempestad. Aquí pues todos recordamos este pasaje, es de los más bellos, es como de los que a veces nos simbran mucho, de decir, no, pues aquel viento, aquellas olas, esto y aquello, y que Jesús llegue y cállate, y todo se tranquiliza. Uno como que dice, no, este tiene poder, pues tal cual estamos viendo el poder del Creador, porque aquí estamos hablando que está sobre la naturaleza, no le está diciendo a los apóstoles, no le está diciendo a la gente, le está diciendo a la naturaleza, cállate. Está hablando del Creador. Despuésito de esto, por si no nos queda así como muy claro quién es, pues, ¿qué es lo que va a hacer? A curar un endemoniado. Es decir, bueno, si no crees que fue suficiente con calmar la naturaleza, pues ahora hasta sobre las fuerzas espirituales se tiene poder. Y cura a ese endemoniado. Y si se fijan, es un endemoniado que está fuera de Galilea. Es el de Gerasa, de los Gadarenos. Es decir, ni siquiera estaba, por decirlo, dentro de la zona de Galilea, estaba por allá, a la otra orilla, y aún así, fuera del territorio, llega y calma a los endemoniados. Un poder sobrenatural, un poder exclusivo de Dios. Y por último, viene también como un último milagro, que es la curación de 2 mujeres. Aquí también quiero resaltar eso, de que a pesar de que se dice como la hija de Jairo y la mujer enferma, ambas pues son mujeres, una niña, una señora ya mayor, que son curadas. Le voy a poner cura a 2 mujeres. Ya ustedes saben que se refiere a aquella hemorroide que nos recuerda justamente el poder que tiene Jesús. Con que toque su manto, ya con eso queda sanado. Esa mujer nos da una gran muestra de fe, de que ella realmente sabe con quién está tratando, sabe que no es un profeta más, sabe que no es un hombre común y cualquiera, sabe que es Dios, sabe que es el Mesías, que con solo tocarlo basta. Y que también, pues justamente, la hija de Jairo, que ya se encontraba muerta, volvemos a lo que habíamos visto en el otro, tiene el poder de revivirla, de darle nuevamente vida y un aliento. Entonces, con esto se concluye lo que sería esta parte de las enseñanzas y milagros, que si se fijan, sobre todo hace un poquito más el énfasis en las enseñanzas, y que los milagros son para ratificar la persona de Jesús, que ya se había visto en la sección pasada. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones? ¿No? Bueno, entonces traten les dejo ahí de tarea como que vayan leyendo la siguiente sección para que cuando vayamos viendo más rápido puedan ubicar los textos
y rápido digan, ah, así, eso trata de aquello, y más fácil podemos comprender como la ilación que lleva el Evangelio. ¿Sí? Pues si gustan nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, San Lucas Evangelista, San Juan Bosco, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Que pasen muy buenas noches.